En su reunión de política monetaria de noviembre, el Banco Central decidió mantener la tasa de interés en 3,25%. Había algo de discusión en el mercado si es que iba a subir 25 puntos base o no, o si es que le iba a mantener tal como sucedió. Queremos analizar este hecho y para eso nos acompaña Gonzalo Sangüesa, socio y economista de Consult. Muchas gracias por estar con nosotros. No, gracias por invitarme. Gonzalo, tú eres parte del grupo de política monetaria que siempre los días antes de la reunión del Banco Central entrega sus predicciones, lo que debiera hacer el Banco Central. Y tú, como la mayoría, señaló que debía mantener la tasa en 3,25%, por lo tanto, esto es una decisión que no te debiera sorprender. Ahora, ¿por qué era recomendable que hiciera esto el Banco Central? A ver, bueno, en el grupo tenemos una larga discusión, no todos pensamos exactamente lo mismo. De hecho, 4 dijeron que se mantenía y solamente uno, Tomás Izquierdo, dijo que tenía que subirla. Efectivamente, yo he sostenido que no estamos en un escenario de aumento de tasa de interés. Ni siquiera el mes pasado deberíamos probablemente haber subido la tasa de interés, porque los indicadores económicos muestran una economía muy desacelerada, creciendo en torno al 2%, confianza de los consumidores, y lo dice el propio Banco Central, y confianza de los empresarios en terreno negativo. Por lo tanto, la economía se está en un escenario de bajo crecimiento, donde las presiones inflacionarias van a empezar a ceder, y solo la inflación va a converger al 3% a fin del próximo año. Entonces, no requería mayor aumento de tasa de interés. Pero el ánimo, diría yo, del grupo ayer era que es probable que se requieran más aumentos a futuro. Por eso, de hecho, había un voto de minoría que decía que había que recomendarle al Banco Central subir ahora. Entonces, si bien es cierto, hay una visión del grupo, no había mucho consenso respecto al futuro de la tasa de interés. Algunos pensamos que no se requieren más aumento de tasa de interés, otros piensan que se van a requerir más aumentos. Y el Banco Central también algo de eso lo dice hoy día. Exactamente, porque hagamos un poco de memoria. Hace un par de semanas el presidente del Banco Central dijo que en 10 meses más debiera en ese rango de tiempo subir una o dos veces la tasa de interés a 3,75%. Y quiero leerles el último párrafo del comunicado que se emitió este jueves. La trayectoria futura de la tasa contempla ajustes adicionales para asegurar la convergencia de la inflación meta, aunque todo dependerá de la información que se acumule y de las implicancias sobre la inflación. Es decir, podría haber unas alzas, pero todo va a depender de los datos que vayamos recabando. Ahora, ese es un mensaje distinto al del IPOM, donde se hablaba de un supuesto de trabajo, donde se iba a recortar la política monetaria expansiva. ¿Son conceptos, son mensajes distintos ambos? Sí, la verdad es que cuando el Banco Central sube la tasa a 25 puntos base, todos pensamos que empezamos un proceso de aumento de tasa de interés, como ha sido normalmente, que va subiendo mes a mes hasta que llega a un nuevo equilibrio. Pero cuando salió la minuta de la reunión, uno ve que hay mucho menos convencimiento en los consejeros de que se tenga que subir tanto la tasa de interés y tan rápido. O sea, muchos hablan de que es gradual, de que es una señal. Por lo tanto, lo que uno está viendo en los mensajes que ha mandado el Banco Central después que subió la tasa a 25 puntos base, es que es más en función de cómo evolucionan los datos y cómo eso impacta la inflación. En cambio, en el IPOM era el supuesto de trabajo, que la tasa iba a subir a 3,75. Era prácticamente un dato lo que era. Prácticamente un dato. Yo creo que ahora lo está dejando condicionado a la evolución. Eso indica que existen dudas de si realmente se va a llegar a 3,75 o no. Eso que el Banco Central, claro, porque es muy raro que en las decisiones de política monetaria no sea unánime. De hecho, ha pasado creo que una o dos veces en los últimos año y medio. Algo muy distinto a lo que sucede en Estados Unidos. Pero ¿eso qué señal da de que el Banco Central está siendo coherente, está siendo responsable, no quiere tomar decisiones apresuradas? ¿O cómo la toman ustedes? Oiga, el Banco Central está dudoso, algo no cuadra acá. Yo creo que al Banco Central le pasa lo mismo porque vemos los mismos datos. Es que uno ve que la inflación se ha demorado más en converger a la meta del 3%. Hoy día la inflación en 12 meses está en 4% y la meta del Banco Central es 3%. Y lleva más de un año sobre 4, entonces se ha demorado en bajar la inflación, pero por otro lado vemos que la economía está muy desacelerada, que hay un bajo crecimiento económico y que hay un riesgo para el próximo año por dos factores principales. Uno, la caída en el precio del cobre, que va a implicar menor inversión minera. Dos, una política fiscal más austera, que implica menos impulso fiscal, y podríamos agregar que la confianza empresarial de los consumidores está baja. Esos tres factores son un riesgo para el crecimiento del próximo año. Entonces puede ser que el próximo año terminemos con un crecimiento menor al 2% y con un Banco Central subiendo tasas de interés. Entonces yo creo que el Banco Central tiene estas dudas. ¿Cuánto influye lo que está sucediendo en Estados Unidos con la Fed en esas dudas? Porque yo he escuchado muchos analistas de mercado que dicen que el Banco Central va a esperar a ver la decisión que tome la Fed y va a reaccionar en base a eso. ¿Eso es algo que realmente puede suceder? ¿Que el Banco Central
tenga un ojo con lo que pasa en Chile, pero también un ojo con lo que esté pasando en la Reserva Federal de Estados Unidos? No, efectivamente, o sea, la economía chilena es muy pequeña, muy integrada al resto del mundo, así que nosotros siempre tenemos que estar mirando lo que pase con la tasa de interés en Estados Unidos. La tasa de interés en Estados Unidos va a tener varios efectos, y el propio Banco Central lo reconoce, está muy internalizado. Hoy día en los mercados es 70% la probabilidad de que la tasa de interés suba en diciembre en Estados Unidos. Y lo primero que va a pasar es que se fortalece el dólar americano. Y cuando se fortalece el dólar americano, cae el precio de los commodities, cae el precio del cobre. Lo segundo es que los capitales que han estado en Latinoamérica y en otra economía emergente se van a volver a Estados Unidos. Porque cuando la tasa de interés es cero en Estados Unidos, nadie quiere estar en Estados Unidos. Pero cuando la tasa de interés empieza a subir en Estados Unidos, los capitales van a volver. Claro, porque aumentan las rentabilidades. Exacto. Y si hay menos capitales, hay menos inversión. Entonces los efectos de aumentar la tasa de interés en Estados Unidos son negativos para la economía chilena y latinoamericana. Uno podría anticipar que si se materializa esa alza en la tasa de interés en Estados Unidos en diciembre, el Banco Central va a ir detrás y también va a subir la tasa, ya me imagino, en diciembre o en enero. Yo creo que no, pero va a tener una tensión, porque la mayor tasa de interés en Estados Unidos va a ser un mayor valor del dólar en Chile, que hoy día está sobre 700 y puede llegar el próximo año a 750. Y eso implica mayor presión inflacionaria. Exacto. Pero por otro lado, la mayor tasa de interés de Estados Unidos implica menor crecimiento en Chile, porque menor precio del cobre, menor inversión y por lo tanto una economía más deprimida. Entonces, el aumento de tasa de interés en Estados Unidos, al igual que a todos los países emergentes, va a generar una fuerte tensión en qué es lo que hace el Banco Central. Yo estimo que el Banco Central al final no va a seguir subiendo la tasa de interés. Porque lo ha dicho en reiteradas ocasiones en el último tiempo, que su principal mandato es velar por la estabilidad de los precios. Ahora, teniendo en cuenta eso, quizás el Banco Central estaría más preocupado por eso y no tanto el segundo factor que tú mencionabas, el de la actividad económica. Eso puede ser más como una declaración de intenciones, algo que el Banco Central debería tener en cuenta más que efectivamente lo tenga en cuenta. A ver, yo no conozco ningún modelo de Banco Central, ni los propios que publica el Banco Central de Chile, en que la brecha de capacidad, que es la diferencia entre lo que yo puedo producir y lo que estoy produciendo, no sea un determinante de la inflación. Por lo tanto, esta cosa de que el Banco Central se preocupa de una cosa y no de la otra, no es cierto. Cuando me preocupo de la inflación, estoy mirando la brecha de capacidad. Si la tasa de desempleo sube en la economía y la capacidad utilizada de la maquinaria y equipos baja porque hay poca actividad económica, eso genera presiones deflacionarias. Entonces las dos cosas están conectadas. Entonces el Banco Central y sus consejeros van a tener mucho trabajo de aquí en las próximas semanas, sobre todo como lo hablábamos, si es que la Fed de Estados Unidos sube la tasa de interés, algo que por lo menos acá en Chile no sucedió en noviembre. Gonzalo Sangüesa, muchas gracias por estar con nosotros. No, a ti por invitarme. Bueno, y con este análisis de la decisión del Banco Central en su reunión de política monetaria, terminamos la agenda de este jueves. Como siempre, los invito a que sigan con nosotros acá en CNN Chile.